Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estar aprendiendo cómo trabajar con los modelos de datos dentro de Microsoft Power BI. A la hora de trabajar con la herramienta de Power BI, solemos cometer uno de los errores más graves que podemos hacer, y es querer utilizarlo de la misma manera que como lo veníamos haciendo tradicionalmente en Excel. Sin embargo, esto es un grave error, ya que en Excel estamos muy acostumbrados a tener la información en forma de una sola tabla de manera directa. Y esto puede traer diferentes complejidades a la hora de trabajar dentro de Power BI. Una de las complejidades es precisamente a la hora de efectuar cálculos, donde vas a tener que recurrir a medidas DAX un poco más extensas o complicadas que lo que tendrías que trabajar de manera normal cuando haces un correcto modelo de datos. Entonces, te voy a mostrar rápidamente cómo deberías tú tener dividida la información de tus tablas. Si revisamos del lado derecho, podemos observar que tenemos las primeras tablas que dicen dimensiones y después tengo una tabla que dice fact. Básicamente, a la hora de hablar de las tablas de dimensión, son todas aquellas tablas que van a responder preguntas acerca de tu información. Por ejemplo, ¿qué vendiste? Normalmente hablamos de productos. Entonces, existe una dimensión que se llama productos. ¿Dónde lo vendiste? Puede ser sucursales, países, regiones, y justamente vas a tener dimensiones que hablen acerca de ello. ¿A quién le vendiste? Seguramente le estarás vendiendo a tus clientes o quien te surte, los proveedores, y por lo tanto podrás tener o llegar a tener este tipo de dimensiones también establecidas dentro de tus modelos de datos. Entonces, deberás identificar dentro de esa tabla general que contiene todos tus datos cuáles son aquellas columnas que van a terminar respondiendo finalmente la información a esas preguntas que te puedas hacer acerca de tus datos. Por otro lado, tenemos las tablas fact o las tablas de hechos, que esas tablas son básicamente las que más suelen crecer y las que más hacen que insertes información dentro de tus datos. Ejemplo, las ventas. Son tablas que están constantemente en operación, que están siendo llenadas de manera muy dinámica y que por lo tanto vas a tener una gran cantidad de registros, a diferencia de las tablas de dimensión que, como ya te comenté, describen los hechos que están sucediendo. Entonces, teniendo en cuenta esto, tú puedes dividir la información de tal manera que puedas llegar a tener tus dimensiones por un lado y las tablas de hechos resultantes por otro lado. Una vez que tú cargas la información a Power BI, recuerda que tienes activada la opción de la vista de modelo, y aquí es donde vas a poder tener todas las tablas que tú hayas previamente cargado. Fíjate cómo ahorita tengo ya establecidas algunas relaciones, e incluso si tú llegas a cargar información o tablas adicionales, te vas a dar cuenta que de manera automática se van a empezar a generar relaciones dentro de esas tablas. El hecho de que se generen no quiere decir que estén hechas de manera correcta, por lo que deberás tener cuidado y asegurarte de que las relaciones están efectivamente bien creadas. Y te quiero dar un tip. Para evitar que se generen esas relaciones de manera directa por Power BI, te puedes ir a la opción de archivo, opciones y configuración, opciones, y vas a seleccionar la opción de carga de datos. Fíjate cómo aquí tenemos dos opciones por default habilitadas. La primera es importar relaciones desde los orígenes de datos en la primera carga, que esto lo que va a hacer es que cuando tú importas las tablas se van a crear las relaciones justo y como vienen desde tu base de datos. Por otro lado, fíjate cómo también está el botón de autodetectar las nuevas relaciones después de la carga de datos. ¿Por qué es importante que deshabilites estas opciones? Bueno, porque si ya trabajaste previamente tu modelo de datos y por alguna razón necesitas agregar posteriormente nuevas tablas, lo que va a suceder es que Power BI va a volver a detectar las relaciones y puede llegar a afectar los modelos que ya habías generado previamente. Entonces, así de sencillo puedes desactivar estas dos opciones, le das OK y listo, ya te vas a asegurar de que cuando cargues datos tu modelo permanezca intacto. Eso sí, asegúrate de que tú de manera manual puedas establecer las relaciones de las tablas. Ya que tenemos esa opción desactivada, podemos asegurar de estar tranquilos cuando agreguemos nuevas tablas, como te comentaba. ¿Qué sucede? Que ahora tenemos ya relaciones establecidas, pero podemos eliminarlas de manera sencilla. Para ello podemos hacer clic derecho sobre la relación, dar clic en eliminar y seleccionar la opción de sí. Ojo, esto debe ser seleccionando la línea. Sobre la línea de la relación, botón derecho eliminar y confirmamos la eliminación. Sin embargo, cuando tenemos muchas tablas, es muy tedioso hacerlo de manera manual, por lo que deberás utilizar la opción de administrar relación, que es este botón de aquí, y con Shift podrás seleccionar todas las relaciones directas y eliminarlas completamente. Una vez realizado esto, ya podrás establecer las relaciones de manera manual. Ahora, por buenas prácticas se recomienda que las dimensiones estén en la parte de arriba y todas las tablas de hechos resultantes estén en la parte de abajo.
Por lo tanto, yo organizaré el modelo de esta manera y fíjate cómo ya podemos comenzar a generar las relaciones de una manera sencilla. Para ello necesitaremos arrastrar el campo que queremos relacionar, por ejemplo, desde la dimensión empleados hacia la tabla de hechos con el campo correspondiente. Algo importante que debes de cuidar es que antes de soltar el campo, debes asegurarte que la línea punteada corresponda al lugar donde quieres establecer la relación. En este caso, por ejemplo, tenemos la dimensión productos, el ID, tenemos el ID producto y soltamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en algún momento nos equivocamos a la hora de establecer la relación? Por ejemplo, aquí yo establecí la relación con la fecha de pedido, sin embargo era con la de envío. Entonces yo puedo dar doble clic sobre la línea y finalmente puedo elegir la nueva columna sobre cuál voy a establecer la relación. Y así de sencillo puedo hacer el cambio correspondiente. Fíjate, si yo paso el mouse, ahora ya tengo sobre la fecha de envío. Entonces, así de una manera sencilla podemos hacer los cambios entre las relaciones aun y cuando nos hayamos equivocado. Tenemos también la dimensión cliente y finalmente la dimensión de área. Y así de manera rápida ya pude conectar las tablas, teniendo en cuenta las dimensiones, las tablas de hechos y finalmente las diferentes tablas con las cuales voy a interactuar dentro de mi información. Ahora, cuando tú establezcas este tipo de modelos, pueden presentarse casos donde tengas diferentes tablas de hechos. Cuando eso suceda, la recomendación principal es que busques aquellas dimensiones que comparta tu otra tabla de hechos y que también las puedas relacionar. Al final de cuentas, hacer esto no rompe en ningún momento el modelo estrella, que básicamente el modelo estrella lo que dice es que tengas una tabla central y que cada uno de los diferentes picos puedan hacer referencia a una dimensión, justo y como lo estamos haciendo en este momento. Va a haber también ocasiones donde tú necesites establecer una relación entre diferentes fechas o diferentes campos hacia una misma dimensión. Uno de los casos más frecuentes es la dimensión de tiempo, donde tenemos la fecha de envío, pero quizá también quieras analizar por la fecha de pedido. Sin embargo, fíjate qué ocurre cuando quieres establecer una relación entre estas dos tablas. A la hora de establecer la relación, sí se genera, pero fíjate cómo aparece con una especie de línea punteada. Y aquí, en este caso, hablamos de una relación inactiva. Cuando esto ocurre, podemos recurrir a funciones como useRelationship, que nos va a permitir elegir en el cálculo dentro de tu fórmula de DAX cómo o mediante cuál relación queremos que se lleve a cabo dicho cálculo. Por otro lado, una de las cosas más frecuentes que se busca realizar cuando estás trabajando con cálculos es hacer análisis entre dimensiones. ¿A qué me refiero? A que imagínate que quieres conocer cuántos clientes han comprado cierta cantidad de algún producto o alguna categoría en específico. En este caso, lo que necesitamos sería contar cuántos productos de dicha categoría tenemos y utilizar el campo del cliente que queremos mostrar. Pero fíjate cómo mediante esta relación tenemos una flecha que nos indica la dirección hacia dónde se está filtrando. Es decir, la tabla clientes filtra la tabla de hechos y la tabla productos también filtra la tabla de hechos, pero no hay una conexión de manera directa entre estas dos tablas. Por lo tanto, podríamos pensar que los cálculos se vuelven un poco más complejos. Y de alguna manera tenemos funciones en DAX que nos van a permitir justamente efectuar también esos cálculos en particular, como haciendo el cambio directamente de nuestro modelo. Fíjate cómo si le damos doble clic sobre la línea, pudiéramos cambiar la dirección de filtro hacia una dirección de ambas. Hacer esto me va a permitir que la información de clientes también pueda filtrar la información de productos. Sin embargo, no se aconseja para nada hacer estos cambios de manera directa en el modelo. Lo recomendable es siempre a través de las medidas de DAX, ya que hacer esto hace que la tabla o la información dentro de tu modelo se comporte como si fuese una sola tabla y de esta manera alentes el rendimiento e incluso puedas tener operaciones o resultados no deseados dentro de tus reportes que finalmente no vas a saber ni de dónde provienen. Entonces, olvídate de que existe de alguna manera esta función. La puedes usar en casos muy especiales, pero en medida de lo posible se recomienda que siempre se establezcan los filtros en dirección simple y de una dirección de uno hacia muchos, donde fíjate que uno está en la parte de las dimensiones y la terminación muchos está en la parte de las tablas de ventas.
Bajo estas premisas, si nosotros quisiéramos llevar a cabo el cálculo correspondiente, pues podemos venir hacia nuestros reportes y fíjate cómo podemos comenzar a generar nuestras visualizaciones. Fíjate cómo aquí generé una visualización de barras donde estoy utilizando el nombre del cliente y la parte de las categorías. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? Prácticamente contar las categorías para cada cliente. Sin embargo, fíjate cómo me aparece el mismo número repetido en cada uno de los casos. Y aquí es donde empieza un poquito lo divertido, se podría decir. ¿Qué está sucediendo? Que finalmente no está aplicando el filtro correspondiente por lo que ya les comenté. Dimensión clientes está filtrando la tabla de hechos, pero yo no estoy usando ningún campo de mi tabla de hechos. Entonces, no sabría Power BI cómo filtrar correctamente la información. Sin embargo, si yo reviso productos, fíjate cómo si hago este cambio de la dirección, ahora sí mi información se filtra de una manera correcta. Pero como ya les comenté, es desaconsejable hacerlo de esta forma. Aquí recurrimos a la medida en DAX y lo que yo voy a hacer es entonces hacer un conteo justamente de las categorías, generando un nuevo cálculo de una medida. Fíjate cómo aquí tenemos el conteo de filas, donde estamos contando las categorías y posteriormente esta medida vamos a agregarla dentro de un calculate. Calculate es una función muy poderosa que te va a permitir, entre muchas cosas, filtrar datos, pero también te permite modificar contextos. Y justamente es lo que estamos haciendo con esta función de Calculate. Le estamos diciendo que se utilice el modificador de CrossFilter, pasándole como parámetro la tabla hacia las cuales queremos hacer el cambio de dirección. Que si recuerdas, regresando al modelo, decíamos que cliente sí llega hacia la tabla de hechos de ventas, pero de la tabla de hechos no se comunica con productos. Por lo tanto, la relación entre estas dos tablas es la que yo tendría que modificar a ambas. Y haciendo esta fórmula, fíjate cómo aquí le estoy estableciendo both. Y ahora sí, si yo utilizo esa medida en mi visualización en lugar del conteo que tenía de manera previa, fíjate cómo ya tengo la información de manera correcta, que es el mismo resultado que cuando lo cambiaba de manera manual. ¿Qué sucede? Que también podemos tener el proceso inverso, es decir, si yo quisiera o tuviera en mi modelo la opción de both y para algún cálculo en específico necesito que no se aplique, también puedo hacerlo con mi medida y en lugar de aquí de both puedo ponerle ninguno. Y fíjate cómo en automático se filtra o se quita el filtro que habíamos establecido de manera previa. Sin embargo, en esta visualización se queda aplicado. ¿Por qué? Porque aquí recuerden que estoy utilizando el conteo de la tabla directa de tiempo y si revisamos el modelo, la dirección aquí está establecida en ambas. Sin embargo, reitero, no se recomienda modificar este tipo de filtrado de manera directa dentro de tus reportes. Así que lo regresamos de manera simple y nos aseguramos de trabajar los cálculos que lleguemos a requerir a través de las diferentes medidas de DAX. De igual manera, te dejaré aquí en comentarios algunas de las funciones que tú podrás utilizar para justamente llevar a cabo este tipo de casos donde necesitas meter o activar ciertas relaciones de alguna manera o bien cambiar la dirección de filtros, justo como las que te estoy mostrando en pantalla, pero te dejo la documentación directamente del apartado de Microsoft. Si tú también quieres seguir aprendiendo acerca de las diferentes formas de modelar datos dentro de Power BI, coméntanos acerca de los temas que más te gustaría conocer y con gusto los estaremos revisando. Muchísimas gracias.